Entonces, ahora en este video lo que les voy a contar es sobre el teorema de la convergencia global, que es por donde arranca la práctica, pero son ejercicios muy básicos y supongo que no habrán tenido problemas para hacerlos. En todo caso, me los tendrían que haber consultado. Entonces, en el teorema de la convergencia global, lo primero que teníamos que hablar un poquito era de funciones, lo que he llamado funciones multivaluadas, digamos. En el libro y en la teórica los habían llamado funciones punto a conjunto. A mí no me gusta usar la palabra funciones, digamos, porque es un oxímoron, digamos. La palabra función está asociada a una función que la única propiedad que uno le pide a una función es que para cada x en el dominio le asigne un único y en la imagen. Si no cumple esa propiedad, no me parece que debería llamarse función, pero entonces, un nombre que sí se usa en la práctica también, bastante usual, es el de correspondencia, ¿sí? Entonces, llamamos una correspondencia de x en y, es una función que va de x a las partes de y. O sea, a cada x le asigna un subconjunto de y, el dominio, de la imagen, sí. Bueno, vamos a trabajar en Rn y Rm, digamos, aunque podríamos hacer esto más generalmente en espacio métrico, topológico, lo que sea. Pero bueno, vamos a trabajar, digamos, en ese caso. Ok, y lo que vimos, una definición fundamental, digamos, para los teoremas era la de correspondencia cerrada, ¿sí? Entonces decíamos que una correspondencia de x en y es cerrada si cerrada en un punto X, digamos, si dada una sucesión que converge a ese punto X y una sucesión I sub n que converge a un I, tal que I sub n está en f de xn, entonces I está en f de x. ¿Está bien? Eso es lo que tiene que satisfacer. Y eso vimos que es equivalente a que el gráfico de la correspondencia, ¿sí? Que está en x por y, digamos, es cerrado, ¿sí? Bueno, ok, entonces el teorema de la convergencia global dice lo siguiente, ¿sí? Tenemos una correspondencia, ¿sí? De x en x, ¿sí? Que pensamos que es, digamos, lo que hace es, le asigna a un x, le asigna, en el caso de que estamos en la materia, le estamos asignando un punto que es aplicarle un algoritmo de descenso, ¿sí? en todo un subconjunto posible, ¿sí? Ahí podríamos hacer algún método de búsqueda de línea o lo que sea para elegir, pero entonces en cada punto tenemos, o sea, empezando en un punto x0, nos armamos una sucesión de forma tal que el siguiente, xn más 1, pertenece al conjunto A de xn, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces lo que dice el teorema es que, bueno, tenemos que suponer que la sucesión está acotada, ¿sí? Y tenemos un conjunto gamma contenido en X que lo llamamos solution set, pero es un conjunto cualquiera, digamos, en principio, ¿sí? Y el otro ingrediente que tenemos que tener es una función de descenso b o z, la llamada z, que ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una función de x en R, ¿sí? Que sea continua, ¿sí? Y que satisface que si estamos afuera del gamma, entonces decrece estrictamente, o sea, b de x en a de x, ¿sí? Es menor que b de un i en a de x es menor estricto que b de x, ¿sí? Y menor o igual cuando estamos en gamma, ¿sí? Eso es que sea una función de descenso, ¿sí? Y el a, la correspondencia, tenemos que pedirle que sea cerrada afuera de gamma, ¿sí? Entonces, lo que garantiza el teorema es que, bueno,
si tenemos una sucesión acotada, digamos, digamos tiene subsucesiones convergentes, digamos, toda subsucesión tiene una subconvergente, ¿sí? Y entonces todas las subsucesiones convergentes de la sucesión tienen que ser tales que su límite esté en el conjunto gamma, ¿sí? O sea, no puede ser, no puede haber subsucesiones que converjan a algo afuera, ¿sí? Si convergen a algo en gamma, ¿sí? En el solution set. Bueno, entonces eso es lo que dice el teorema de Zangwill, ¿sí? Entonces, repasemos cómo es que se aplicaba esto a los casos que vimos hasta ahora, ¿sí? Entonces veamos cómo aplicarlo para el descenso por el gradiente. Entonces, para el descenso por el gradiente definimos la siguiente correspondencia, ¿sí? De Rn en R, que va a ser a un X, le asigno los Y en la recta, en la semirecta dada por X menos T por el gradiente, tales que los Y son mínimos en esa recta, ¿sí? Eso es descenso por el gradiente con búsqueda de línea exacta. ¿Está bien? Entonces, esto lo podemos dividir en dos pasos, ¿sí? Primero, a un X le asociamos el, el punto X y el gradiente, ¿sí? Y, bueno, acá me lo comí, digamos, como que primero al X le asociamos X y su gradiente, menos el gradiente en f de X, esa es la dirección, y luego es el S, digamos, de la búsqueda de línea exacta, ¿sí? O sea, cuando tengo una dirección, hago búsqueda de línea exacta, miro los mínimos en esa recta, ¿sí? Esto de alguna forma me refiero a con algún algoritmo que converja a una búsqueda de línea exacta. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto es lo que les decía. La correspondencia se puede escribir como una composición de una S compuesta con G, donde G es una función, digamos, G va de Rn en R2n. ¿Sí? Y entonces esta correspondencia, si la correspondencia S es cerrada, que ya lo vimos en la teórica, digamos, una cuentita más o menos similar a las que hicimos, y ya la hicieron. Entonces, si esta correspondencia es cerrada, entonces la composición es cerrada por ejercicio de la práctica, ¿sí? Porque esto es una función, digamos. Entonces, o sea, usamos solamente que la G es continua, o sea que necesitamos que la F sea C1. Y además, digamos, es cerrada, obviamente, o sea, en el complemento de gamma, donde gamma son los puntos tales que el gradiente de la f es 0, ¿sí? Porque, o sea, tenemos que esta es cerrada si d es distinto de 0. Entonces necesitamos que la dirección sea no nula, o sea, que el gradiente tiene que ser no nulo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que esta composición es cerrada en el complemento de gamma, los puntos que el gradiente es distinto de 0. Bueno, entonces la función de descenso que vamos a considerar es la misma f, ¿sí? O sea, la función va a ser de descenso, ¿sí? Ya que, o sea, si el gradiente es distinto de 0, o sea, si estamos en el complemento de gamma, entonces cuando hacemos b de a de x, esto va a ser un punto, digamos, acá está mal esto, acá tendría que haber puesto b de i con i en a de x, porque esto es un conjunto, en principio podría ser un punto. Si es un punto de la pinta x menos t por el gradiente de la f en x, que es el mínimo, ¿sí? Y entonces, como la función decrece en esa dirección, ese mínimo tiene que ser menor estricto que la f en x, que es la b en x. Esto está feo, después lo arreglo. Perdón. Bueno, pero se entiende. Entonces, se cumple que es una función de descenso. Por lo tanto, que ya está. Podemos aplicar el teorema. Parecería que sí, ¿no? Bueno, pero volvamos para atrás. El teorema nos pide que para poder aplicarlo,
necesitamos que la sucesión esté acotada. Y eso es algo que no sabemos a priori, ¿sí? Entonces ahí hay una gran trampa, digamos, en el sentido de que uno cree, ya está, puedo aplicar el teorema, pero no. Podría fallar esta hipótesis, ¿sí? No tenemos ninguna garantía. Entonces, esto es lo que les digo acá. Lo que necesitamos es saber de alguna forma que la sucesión esté acotada, digamos, porque si no está acotada podría fallar, digamos, podría irse a menos infinito o a cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que puede fallar es eso, digamos, puede fallar que la sucesión no esté acotada, ¿sí? Puede irse la norma a infinito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les tiro que si le ponemos una f que es exponencial, la exponencial es convexa, satisface todo, estrictamente convexa, pero cuando hacemos descenso por el gradiente, eso se nos va a menos infinito, digamos, porque el mínimo no tiene mínimo, tiene el ínfimo de la función es el 0 y se realiza con x en menos infinito, ¿sí? Entre comillas. Entonces, no puede aplicarse el teorema en ese caso, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es de alguna manera garantizar que la sucesión se mantiene acotada, ¿sí? Por eso habíamos estudiado algunos resultados que nos decían, por ejemplo, lo único que sabemos de la función es que como es un algoritmo de descenso, es que se va a mantener en el conjunto de los x, tales que f de x es menor o igual que f de x0, ¿sí? Eso lo sabemos. Entonces, si uno tiene que este conjunto es acotado, ¿sí? Entonces el teorema se puede aplicar, ¿sí? O sea, necesitamos, por ejemplo, algún resultado que nos diga que este conjunto es acotado, ¿sí? Por ejemplo, cuando la función era estrictamente convexa, habíamos visto en la práctica 1 que eso valía, ¿sí? Y si no lo hicieron, háganlo ahora. Entonces, bueno, veamos el teorema para la regla de Wolf, ¿sí? Para la regla de Wolf, lo mismo, digamos, el teorema análogamente se puede aplicar, eh, digamos, o sea, el algoritmo ahora es una composición, la misma G, pero con la S es el conjunto de puntos que satisface la regla de Wolf, ¿sí? Pero vimos que esta regla de Wolf era cerrada, o sea, estos puntos de la regla de Wolf era cerrada para t distinto de 0. De nuevo lo vimos cuando hicimos el video de la práctica, el video de la regla de Wolf, ¿sí? Entonces, de nuevo, la composición, la correspondencia de la composición es cerrada, ¿sí? Bueno, entonces lo mismo, digamos, o sea, podemos aplicar el teorema siempre que tengamos garantizada la sucesión, que la sucesión sea acotada, ¿sí? Bueno, entonces ahora, bueno, voy a parar acá y sigo en otro video.